Hola a todos, mi nombre es Mayra Yoselin Lugo García, soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas y este video corresponde a la actividad complementaria de la asignatura Estadística 1, impartida por la profesora Virginia Jaro Sánchez. Para comenzar, primero hay que entender que una prueba de hipótesis es una regla la cual nos permite aceptar o rechazar una afirmación. Normalmente estas afirmaciones las planteamos en la hipótesis nula y mediante un análisis al final aceptamos o rechazamos. Pero bien, este tema lo veremos más adelante. Dentro de la estadística podemos encontrar varias pruebas de hipótesis. En este caso nos centraremos en la desarrollada por el matemático y químico inglés William Sally Gossett, mejor conocido por su seudónimo Student. Bien, la prueba TED-Student para la media de una población se realiza a través de una muestra pequeña. Algunas características que desarrollan esta distribución son que los datos se tienen que distribuir de forma normal, es decir, en forma de campana. La segunda es que la muestra tiene que ser aleatoria y simple. Otra característica es que a partir de la desviación o los datos de la muestra se pueden calcular los datos principales de la población. Y lo más importante es que la muestra tiene que ser menor o igual a 30 datos para que los resultados sean más exactos. Comencemos con describir los elementos principales de esta distribución. Los grados de libertad se obtienen con la fórmula n-1, donde n corresponde al tamaño de la muestra, que como ya mencioné, tiene que ser menor a 30 datos. Después, en el problema nos tienen que dar las herramientas necesarias para obtener la media muestral y desviación muestral. Algunas veces nos los van a dar, pero otras vamos a tener que emplear los conocimientos de las unidades pasadas para obtenerlos. Al igual que el nivel de significancia. Si no los da el problema, sabemos que se puede obtener dividiendo el estadístico T obtenido por la fórmula entre 2. Existen dos elementos en esta distribución que son importantes, ya que con ellos aceptamos o rechazamos las hipótesis planteadas. El primero es obtener la probabilidad del estadístico por medio de la fórmula, la cual se denota por T sub 0. Bien, en esta fórmula se tocan elementos que ya mencioné, entre los cuales está la media muestral, la media poblacional, la desviación estándar muestral y el número de datos de la muestra. El segundo dato probabilidad lo obtendremos por la tabla de distribución de TD-Student. En esta tabla utilizaremos datos que también ya mencioné, los cuales son los grados de libertad y el nivel de significancia. Como observamos en la imagen, los grados de libertad van desde 1 hasta infinito y el nivel de significancia solo es 0.25, 0.1, 0.05, 0.025, 0.01 y 0.005. Solo es necesario ubicar la fila y la columna para poder obtener la probabilidad. Con lo que ya mencioné, puedo concluir que para realizar una prueba de hipótesis en distribución TD-Student solo es necesario seguir 5 pasos principales. El primero es plantear las hipótesis. Estas se basarán en la media poblacional. El segundo paso es identificar u obtener la media y la desviación típica muestral. Algunos problemas nos darán esos datos y algunos otros nos darán las herramientas para obtenerlos. Es aquí donde haremos uso de los conocimientos de estadística 1. El tercer paso es obtener la probabilidad del estadístico, pero por medio de la fórmula que ya mencioné anteriormente. El cuarto paso es obtener la probabilidad del estadístico, pero por medio de la tabla de distribución. Y finalmente es aceptar o rechazar las hipótesis. En esta tabla se muestran algunos criterios. Como observamos, en los tres criterios se toman en cuenta las hipótesis nula y alternativa. En el primero nos dice que si la media poblacional es distinta a cierto dato, entonces rechazaremos la hipótesis nula siempre y cuando el valor absoluto de la probabilidad obtenida por medio de fórmula es mayor
a la probabilidad obtenida por medio de la tabla de distribución. El segundo nos dice que si la media poblacional es mayor a cierto dato, entonces rechazaremos la hipótesis nula siempre y cuando el valor obtenido por la fórmula es mayor al valor obtenido por la tabla de distribución. Y finalmente, si la media poblacional es menor a cierto dato, rechazaremos la hipótesis nula siempre y cuando el valor obtenido por fórmula es menor al valor negativo obtenido en la probabilidad por medio de la tabla de distribución. Ahora veremos un ejemplo para entender mejor el tema. Bien, el ejemplo es el siguiente. Un fabricante de baterías afirma que la capacidad promedio de un cierto tipo de batería producida por la compañía es de al menos 140 amperios hora. Una agencia independiente de protección al consumidor desea probar la credibilidad de la afirmación del fabricante y mide la capacidad de una muestra aleatoria de 20 baterías, tomadas de un lote producido recientemente, obteniendo una media muestral de 138.47 amperios hora y una desviación estándar de 2.66. Muestra si el fabricante tiene o no sustentos para afirmar la durabilidad de sus baterías con un nivel de significancia de 0.05. Los datos que nos dan el problema son los siguientes. Tenemos una media poblacional de 140, una media muestral de 138.47, una desviación típica muestral de 2.66, el tamaño de la muestra es igual a 20 y un nivel de significancia de 0.05. Recordando los pasos, el primero es plantear la hipótesis. Tenemos una hipótesis alternativa que nos dice que la media poblacional es menor a 140 y la hipótesis nula que la media poblacional es mayor o igual a 140. El paso número 2 es identificar la media y la desviación muestral. Estos datos ya los tenemos. Entonces continuamos con el paso número 3, el cual es calcular la probabilidad por medio de la fórmula. Bien, solamente es cuestión de sustituir y finalmente obtenemos que la probabilidad del estadístico t es igual a menos 2.57. El paso número 4 es calcular la probabilidad mediante la tabla de distribución. En este caso contamos con un nivel de significancia de 0.05 y grados de libertad donde n-1 es igual a 20 menos 1, entonces los grados de libertad es igual a 19. Bien, al buscar en la tabla que se muestra sabemos que cuando t tiene grados de libertad 19 y un nivel de significancia de 0.05, la probabilidad es igual a 1.7291. Finalmente tenemos que aceptar o rechazar las hipótesis. Basándonos en la tabla que ya expliqué anteriormente, en nuestra hipótesis alternativa planteamos que la media poblacional tiene que ser menor a 140. Entonces, para poder rechazar la hipótesis nula, tenemos que comprobar que el valor de la probabilidad obtenido mediante la fórmula es menor al valor negativo de la probabilidad obtenida en la tabla de distribución. Comprobando los datos, sabemos que el valor por fórmula es igual a menos 2.57 y el valor de la tabla es 1.7291, pero el negativo es menos 1.7291. Finalmente, sabemos que se cumple que es menor, por lo que rechazamos la hipótesis nula. En otras palabras, existe evidencia suficiente para decir que el fabricante exageró en su afirmación. Para terminar con la actividad, quiero reconocer el esfuerzo de la maestra, ya que desde mi punto de vista sus actividades eran de forma escalonada, es decir, los conocimientos que aprendías en una te ayudaban a resolver la siguiente. Y eso es bueno porque no se saltaba temas, entonces no quedabas en blanco. Para mí desde la unidad 1 aprendí muchas cosas. Por ejemplo, no tenía gran conocimiento en la plataforma de Excel y yo calculaba todo analíticamente, pero una vez que lo pude lograr me di cuenta que te ahorra demasiado tiempo. En la unidad 2 y la unidad 3 tenían temas completamente desconocidos, sin embargo con toda la ayuda audiovisual y los libros que la maestra nos recomendaba me ayudaron a entender perfectamente. Para realizar esta actividad fue un tanto sencillo porque ya manejaba algunos conceptos y como lo mencioné antes, tienes que tener conocimientos básicos de estadística para poder realizar estas pruebas de hipótesis. Esto sería todo de mi parte. Por último, muestro las fuentes de consulta en las que yo me basé para realizar mi actividad.